Muy buen día a todos los estudiantes del grado octavo del técnico industrial Marco Aurelio Bernal. Hoy en la clase de física vamos a tener dudas sobre la guía número 3 y ese tema especialmente y que vamos a hacer en el hecho fundamental de esta clase de hoy, como la notación científica, bastante necesaria ya para de las distintas ciencias y que uno vaya a estudiar sobre todo en la parte de las ingenierías o datos estadísticos que a veces nos dan unas cantidades sumamente grandes, que llaman significativas, y sumamente pequeñas. Entonces, para sintetizar a veces esas respuestas o esos datos, entonces es muy bueno tener en cuenta la parte de la notación científica, que no va a ser muy útil para no tener que llenar de tantos números, pero sí entender entonces cuánto vale el valor de ella. Entonces, para mirar eso, vamos a tener en cuenta cuándo es demasiadamente grande la cifra y cuándo es demasiadamente pequeña y cuándo hay decimales entre ellas. Si vamos a tomar entonces una cifra grande como estamos acá con este ejemplo que dice que es 5000, entonces vamos a contar cifras de derecha a izquierda hasta la última cifra diferente de 0, que en este caso sería el número 5. Entonces, comenzamos a contar y sería 1, 2, 3. Esas son las cifras que están antes de la última cifra diferente de 0, que es la última entre ellas. Simplemente colocamos esa que nos faltó, que sería el número 5. Vamos a colocar entonces el símbolo por de la multiplicación, ya sea un puntico que también nos sirve, y todo eso viene con la base 10. El número que contamos las veces de esas cantidades de derecha a izquierda pasa a ser el exponente, pero positivo en ellas. Viendo también acá otro ejemplo donde ya hay decimales, entonces vamos a coger esa comita y la vamos a mover en la misma dirección que acabamos de decir. Entonces vamos a moverla de derecha a izquierda, entonces movamos esta coma entre esos dos numeritos. Entonces la muevo acá por primera vez y entonces me queda entre el 5 y el 6. Vuelvo y la muevo y entonces me queda entre el 2 y el 5 y entonces ya sé que el 5 fue la parte que me quedó decimal y el 2 es la parte que me quedó entera. La dejo hasta ahí. Entonces simplemente escribo que la única parte entera fue el último número, que fue el número 2. Pero escribo lo demás. Y esa parte decimal que me quedó, que fue el 5, el 6 y el 3. 2,563. Otra vez le hago el símbolo por. Esta vez la base 10 como siempre. Pero ¿cuántas veces yo corrí esa coma entre ellas? Entonces simplemente yo la corrí 2 veces. Y ese sería el exponente positivo ante esta posición porque era de cifras grandes o cifras significativas. En cambio, si nosotros vemos ya cifras muy pequeñitas, que es la parte que se da mucho en química o en la parte de física de partículas, entonces vamos a ver que entonces viene siempre que se le antepone, o a veces pasa, o en la mayoría viene un 0. Entonces, aquí va a pasar al revés. Vamos a comenzar a esa comita tener que correrla de izquierda a derecha, pero hasta la primera cifra diferente de 0. Y la primera cifra que uno se encuentra en este caminito donde va el cursor es el número 4. Y entonces comienzo a correr ella. Entonces corro una vez y queda entre los dos ceros. Corro otra vez y queda entre el 0 y el 4. Corro otra vez y me queda entre el 4 y el 3 y ya sé que esa primera parte es la parte entera. Lo que me sobra es la parte decimal. Entonces aquí entonces me quedó la comita. Entonces me queda que es 4,38. Hacemos la misma simbología que es el puntico, si no es por, para entender lo que es la parte de la multiplicación. La base 10 y las veces en que yo corrí esa coma, y vuelvo y se la repito, sería 1, 2 y 3. Y entonces esa es la parte del exponente, pero en este caso, por ser cifras pequeñas, le vamos a colocar entonces el símbolo negativo o menos. Entonces tengan en cuenta que cuando son cifras sumamente grandes, vamos a colocarle entonces el positivo al exponente, y cuando son cifras muy pequeñas, vamos a colocarle el negativo ante ellas. Entonces, acá hay un poco de ejemplos, pero bacán entonces entenderlos lentamente ante eso. Entonces, mire cómo vamos a tener en cuenta la parte del 500, que es muy parecida a la primera que nosotros hicimos. Entonces, vamos a colocar acá desde el 0, vamos a correrla de derecha a izquierda. Y entonces vemos que la primera cifra que nosotros vemos sería el 5. Y tuve en cuenta que esas dos cifras que yo no conté, estos dos cifras que están ahí, esas dos cifras pasan a ser los exponentes.
Acá en cambio ya es como el tercer ejemplo que acabamos de ver, que son cifras pequeñas, ya sabemos que si es un decimal, vamos a correr esa comita y entonces esa comita comenzamos a correrla y sería la primera vez yo la cuento entre el 0 y el 2 y la segunda ya cuando el 2 está solito, que es la parte negativa, y ya me queda que es el 2. En este caso, como no había una parte decimal, no es necesaria agregarle la coma. Entonces simplemente coloco la única parte que me quedó y que fue la parte entera, pero sí me toca colocar entonces el símbolo por, que en este caso, que en este ejemplo sí se coloca el símbolo, ya no es el puntico, y entonces aquí se coloca las veces en que yo conté. Recuerde que cuando eran cifras pequeñitas era negativo. El mismo caso que pasa acá. Es muy análogo, parecido, similar al segundo que estaba ahí. En cambio, miremos este nosotros siempre miramos que van a ser cifras que sean entre ceros y no, pero también puede ser cifras que sean diferentes de cero. Entonces vamos a hacer la misma temática a toda hora. Entonces este es un número entero, siempre grandecita, entonces de derecha a izquierda. Y entonces el último número diferente de cero sería ser el 8. Pero antes de esa hay tres cifras, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y entonces, ahí donde está, la única cifra entera que sería la última sería el 8. Hago la coma para tener que separar la parte entera y la parte decimal y me quedaría estos tres que yo conté, que es el 945. Hago el símbolo por la base 10 y las veces en que yo conté esas cifras que fueron 3. ¿Se acuerdan que el 5, el 4 y el 9? ¿Sí? A veces algunas calculadoras o la mayoría cuentan de 3 en 3. Entonces puede que a veces usted haga bien la notación científica, pero aparezca el número con otra notación científica, como lo que está pasando acá, que estos dos números tienen muy bien la notación científica como está escrita. Pero en los libros siempre se exige que sea solamente una parte positiva, o al menos de que ella me exija esa respuesta que está ahí. En las calculadoras siempre a veces cuando son números muy grandes o muy pequeños siempre aparece a la 3, a la 6, a la 9, a la 12. ¿Qué parte que está ahí? Entonces miremos ya este ejemplo. Entonces miremos a ver, ya sabemos una cifra bastante grande y entonces comenzamos 1, 2, 3, 4 y ahí quedó. Que ya el 5, que es la cifra que sería ahí para el número 4, no, porque esa es la parte positiva que ya queda. Entonces aquí se me separa la parte entera, la parte decimal, entonces miren cómo queda. La mayoría, pues, dependiendo, pues, el libro, dependiendo, pues, el docente, a veces me dice, solamente si yo un solo decimal, dos decimales, tres decimales, entonces, que en este caso, pues, lo que escribes, a veces es la exigencia de un solo decimal, entonces, lo otro, pues, entre comillas, se desecha. Pero las casillas que usted contó, esas no se desechan, esas siguen estando ahí. Entonces, yo separé acá 4 cifras, y ese es el exponente que vaya. Ya aprendimos que son cifras grandes, entonces son cifras, entonces significativas, el exponente es positivo, pues es cifras grandes. En cambio aquí pasa lo mismo que está acá. Si ve que ya estos ceros, digamos que ya se desechan, me hace mucho más pequeño escribir el número, es mucho más fácil para mí y entonces me da esto. Lo mismo va a pasar con las cifras pequeñitas. Las cifras pequeñitas es cuando yo llego hacia la cifra, hasta la primera cifra diferente de cero, todos estos ceros entonces desaparecen. Entonces es mucho más sintético, mucho más fácil tener que hacer esos ejercicios más entendibles, sobre todo en el tema anterior que se llama conversiones y que vamos a utilizar también para los grados siguientes y que se me hace mucho más fácil. Que también se puede utilizar que en la calculadora, sí, pero también tengo que tener en cuenta cómo se va a usar o puede que en algún momento no se exija o puede que haya algún fallo, algún error en que esté con ella. ¿Listos? Bueno, entonces, teniendo en cuenta la guía que nosotros tenemos, hay una pregunta que de pronto es un poquito larga y entonces me dice que el sistema solar más cercano a nosotros está la estrella Alfa Centauro, ¿sí? A 3,36 años luz. Si la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, ¿a cuánta distancia está la estrella en kilómetros? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. La gente todavía no ha entendido que los años luz aparentemente se escucha como si fuera un tiempo, pero es una distancia. Y entonces, para entender esa distancia, por eso pongo
ese significado o ese concepto de la velocidad de luz. La velocidad de luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Eso me quiere decir 10 por 3 por 10 a la 5. ¿Eso qué me indica o qué entiendo? Que en un solo segundito la luz se transporta 300.000 kilómetros. En un solo segundito. Pero la estrella más cercana a nosotros está a 3,36 años luz. O sea que me toca hacer una conversión y yo supongo si que en un segundo son 300.000 kilómetros, el numerote tan grandote que me va a dar, me toca darle entonces una notación científica ante ella. ¿Listo? Entonces, teniendo ya con base esos dos conceptos y esos dos datos que me están dando a toda hora, entonces vamos a tener en cuenta y vamos a tener en cuenta acá que en la pizarra. ¿Listo? Entonces, ya aprendimos que es 4,36 año luz, primera distancia. Sí, primera distancia que está acá. Y entonces, vamos a ver. Vamos a tener en cuenta primero que me toca pasar de año a segundo. ¿Listo? Porque el único dato que yo tengo es que en un segundo hay 300.000 kilómetros. ¿Listo? Entonces me toca saber cuántos segundos hay. ¿Listo? Pero entonces, ¿a cuánto equivale un año? Entonces nosotros ya aprendimos ya en las clases pasadas a cuánto equivale un año. ¿Sí? Y entonces recuerde que un día hablamos sobre los calendarios y en sí el más preciso o que sea o que la gente conoce más es de 365,25 días. ¿Listo? Esos 365 días, entonces ya hay cosas que yo ya sé, que más o menos la gente maneja toda hora. Y entonces por ahí me han dicho de que un día, y entonces ya la gente se acostumbró que es 24 horas. Entonces, uy, ya. Lentamente voy viendo que esto se vuelve mucho más pequeñito. Entonces también me enseñaron que una hora equivale a 60 minutos. Listo. Ya casi va a llegar entonces esto, porque ya la gente ya sabe de que un minuto, espera que aquí que me voy a cambiar, un minuto equivale a 60 segundos. Y ya tengo entonces la primera conversión. Entonces ya sabemos que eso me quedó bien porque siempre las unidades que se repiten deben quedar arriba y abajo y eso fue lo que dedicamos todo el periodo pasado en hacer conversiones. Aquí está año, días con días, horas con horas, minutos con minutos. Y entonces vemos que abajo me quedó solamente el número 1 y arriba entonces me quedó un poco de números. Entonces teniendo en cuenta eso, me quedó el 4,36 por el 365,25 por 24 por 60 por 60. Eso fue lo que me quedó allá arribita. ¿Sí? Y acá abajito, entonces usted se da cuenta, pues es necesario, pero vamos a colocarlo entonces. Entonces sería el 1 del año, el 1 del día, el 1 de la hora y el 1 del minuto, que es la parte que se da ahí. Listo. Y las únicas unidades que me quedaron por ahí y que no eliminé fueron los segundos. ¿Listo? Entonces ya con eso yo ya sé cuántos segundos tiene un año. Pero sabiendo de que es que la velocidad de la luz en un segundo es de 3 por 10 a la 5, que eso fue lo que nos dieron allá a las 5. ¿Sí? Ah, y recuerde que toca escribir kilómetros sobre segundos. Entonces, vamos a hacer ya esa conversión. Cuando ya tengamos este resultado que tenemos aquí, ¿sí? Este resultado. Entonces, simplemente yo
Aquí lo multiplico